Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Ya estamos en la parte final de la semana y pues nos da mucho gusto recibir, como todos los días, a nuestros compañeros de Sin Censura, perdón, a nuestros compañeros de Contralínea en la mesa de Sin Censura y Contralínea y Sin Censura, la mesa de investigación que siempre presenta temas muy interesantes. Hoy, con la posibilidad de platicar con mi queridísimo amigo y colega Sósimo Camacho. Muy buenas noches, Sósimo. Ya estoy yo debrayando, ya estoy con un pie en Acapulco pensando en la playa. Ah, sí, este fin de semana te vas para allá. No, hombre, que voy a andar, solo mi mente está en la playa, pues yo ya estoy todavía aquí atorado, pero bienvenido, Sósimo. Gracias, muy buenas noches para la audiencia, buenas noches al equipo y a ti, por supuesto, Luis Guillermo. Siempre es un gusto estar con ustedes y estar aquí platicando. De repente se me van las cabras al monte, pero bueno, ya las agarré, ya están otra vez en el redil. Hoy vamos a hablar de dos temas que ya me quito la risa de la cara, dos temas muy interesantes, pero además muy significativos que Contralínea, los compañeros de Contralínea están realizando. Ellos ya los conoce usted, la página de Contralínea, contralinea.com.mx, para que usted la visite, que siempre tiene información pues importante, dura, alguna con temas delicados, complejos, como el que vamos a tratar esta noche, un tema que involucra no solo a los delitos cibernéticos, los ciberdelitos, sino también a quienes quizás sean la población más vulnerable de toda ante este fenómeno, los niños, las niñas, que están siempre pues a merced de la tecnología, pero sobre todo de los peligros que supone el mal uso de la tecnología, Sósimo. Un tema muy interesante el que traen en manos ustedes. Sí, es un tema que pues hay que arrojar mucha luz, toda vez que pues nos han interesado siempre los temas que tienen que ver con la seguridad nacional, a veces mal uso que se hace de los instrumentos digitales para espiar durante mucho tiempo a adversarios políticos, etcétera. Pero a veces, Luis Guillermo, en términos generales, los periodistas a veces dejamos de lado pues este tipo de casos cuando afectan a los más vulnerables de la propia sociedad, que son los menores de edad. Hemos tenido la oportunidad de revisar datos del interior de la propia Guardia Nacional, que prepara un informe al respecto. Se dará a conocer probablemente en las próximas semanas, pero podemos nosotros adelantar algunos datos que, por supuesto, nos parecen importantes, preocupantes. Estamos hablando de delitos que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, como la extorsión, el sexting, la corrupción de menores, la pornografía infantil o incluso la utilización de estas herramientas digitales para hechos que terminan en secuestro, por ejemplo. Podemos decirte, Luis Guillermo, que los delitos de pornografía infantil en los últimos 2 años son de 1,786, secuestro 703, trata de personas 698, personas desaparecidas, donde haya tenido algo que ver el asunto digital, 634, fraude 426, amenazas 252, desaparición forzada 254 y otros delitos también vinculados con la cibertecnología 2,712. Pues sí, se trata de cifras complicadas, importantes, porque todas estas tienen que ver con delitos cometidos contra niños, niñas o adolescentes. Ni siquiera estamos hablando de las cifras macro que pudieran pues involucrar a los demás sectores de la población. ¿Cómo se procesa esta información a través de la Guardia Nacional, Sósimo? ¿Hay un cuerpo especializado que habla o que indaga este tipo de delitos que afectan a los niños y a las niñas? Sí, se trata de la Dirección General Científica, así se llama esta dirección, al interior de la propia Guardia Nacional.
No en específico de niños y niñas, sino estamos hablando de la cuestión del ciberespacio. Claro. Ellos son los encargados, pero han empezado también a generar este tipo de estadística que tiene que ver, de análisis con respecto de este sector de la propia población. Y es que pues nosotros ya en estos espacios habíamos hablado de temas que tienen que ver con la afectación a la población en términos generales, pero hay claridad, sí, sobre el uso de la tecnología que termina teniendo como víctimas a menores de edad. ¿Cómo impacta este tipo de delitos en términos sociales? No lo hemos podido dimensionar todavía, pero hay un asunto que me parece muy grave. Cuando estamos hablando de involucrar a niños en asuntos como el secuestro, como la extorsión, está operando ahí un nivel de delincuencia pues prácticamente sofisticado, Sosimo. ¿Cuál es el nivel de indagación? ¿Cuál es el nivel de especialización que tenemos en nuestras corporaciones policíacas para investigar estos delitos? Bueno, la propia Guardia Nacional ha dicho que tiene capacidades ya desarrolladas en ese sentido, que precisamente han servido para prevenir la comisión de este tipo de, o más, una mayor comisión de este tipo de delitos. Y pienso que tener claridad sobre cuál es el fenómeno, el tamaño del monstruo al que se enfrenta, creo que ya es un buen inicio, y yo considero que sí hay capacidades, pues hay capacidades de inteligencia importantes, porque no solamente es la propia Guardia Nacional. De hecho, al platicar con fuentes de la propia Guardia Nacional, bueno, pues lo que señalan es de que tienen una coordinación importante con otras agencias del propio Estado mexicano. Estamos hablando del propio Centro Nacional de Inteligencia, por ejemplo, las propias Fuerzas Armadas, e incluso de carácter internacional. Ellos también tienen comunicación con quienes de la parte de Estados Unidos, en el FBI, por ejemplo, investigan este tipo de casos. Y de hecho ya se saben datos importantes, porque hay que irle dando precisamente identidad a los propios perpetradores, y se tiene un análisis ya del registro de perfil de los propios agresores sexuales, por ejemplo, en el caso de las agresiones sexuales contra niños a través de la cibertecnología. Y pues se trata que la mayoría de los agresores, es decir, el 57.3%, tienen entre 18 y 35 años de edad. En cuestiones de género, son muy jóvenes. Son jóvenes. Y en cuestiones de género, los hombres representan el 94.8%, es decir, prácticamente son hombres siempre los que cometen este tipo de delitos. De mujeres, pues sí, por lo tanto es el 5.2%. Y ya decíamos por edades, mayores de 55 representan el 9.4%. Entre 46 y 55 años, el 7.3%. Entre 36 y 45 años, el 26%. Entre 26 y 35 años, el 42.7%. Y entre 18 y 25, el 14.6%. Están ahí parte de los datos, pero en términos generales, lo que ya comentábamos, entre 18 y 35 años de edad, representan el 57.3% los agresores. Esto tiene mucho sentido con el asunto social. Es decir, las generaciones que están más involucradas y son más diestras en el manejo de la tecnología son también las que pueden llevar a cabo pues, su utilización para fines delictivos, y pues en este caso pues, los cometen. Y me pregunto si este nivel de análisis de la Guardia Nacional, Sosimo, nos puede ayudar a identificar cómo son los modus operandi de estas personas. Sí. Sabemos cómo operan, sabemos cómo se configuran los delitos, cómo envuelven a los niños en estos delitos cibernéticos. Sí, de hecho hay una estrategia en ese sentido, y también se ha logrado identificar, bueno, cómo operan para determinados delitos. Hay un perfil de las personas que operan en ese sentido, y también incluso en qué lugares de la propia República Mexicana ocurren más determinados. ¿Tienes esos? Sí, también tenemos esos datos que tienen que ver, por ejemplo, este tipo de delitos de agresión sexual en la zona noreste representan el 8.3% de los casos, la zona sureste el 12.5%, la zona centro el 39.6%. Eso incluye a la Ciudad de México. Incluye a la Ciudad de México, la mayoría, digamos. Claro, pues es la ciudad más grande del país. La zona occidente
el 22.9% y la zona noreste el 16.6%. Prácticamente un corredor que conecta con las ciudades más importantes del país. Así es, sí, porque pues de manera también desafortunada puede ser que haya personas que estén tal vez más atentas a este tipo de delitos en estas grandes ciudades, pero también el cúmulo de personas que utilizan este tipo de tecnología pues es mayor. Hay estados de la República, regiones de estados de la República donde es incipiente, por ejemplo, la utilización de este tipo de tecnología, de cibertecnología. Estamos hablando de plataformas, de dispositivos, computadoras, etcétera, que se utilizan para pues, extorsionar, para llevar a cabo prácticas de índole de pornografía, de sexo, etcétera. ¿Tenemos alguna identificación, por ejemplo, de cómo se configura o cómo se llega a extorsionar a un niño a través de las redes sociales o a través de los dispositivos? Sí, bueno, no lo podemos detallar porque esa parte es algo que todavía no hemos tenido nosotros acceso del propio informe que se elabora. Claro. Pero de acuerdo con lo que nos han comentado, sí hay capacidades ya desarrolladas para enfrentar esta situación y por lo tanto, de hecho, hay agentes de la propia guardia que a veces se hacen pasar, por ejemplo, por niños, ¿no? Para poder identificar o desmembrar este tipo de organizaciones, porque en términos generales estamos hablando de organizaciones bien estructuradas, porque alguien podría pensar que se trata de algún hacker en la soledad de su habitación, etcétera, que igual y puede ocurrir también en ese sentido, pero en términos generales, no, lo que ocurre son verdaderas bandas de la delincuencia organizada creadas para finalmente, ¿qué? Pues hacerse de la mayor cantidad de recursos, incluso el propio secuestro de un niño, lo que les significa de recursos para ellos, etcétera. O sea, estamos hablando de crímenes de alto impacto social, que por eso decíamos, pues es importante arrojar luz sobre lo que está ocurriendo, sobre estas cifras que ahí están. Son cifras que ha proporcionado la propia Guardia Nacional, que dan cuenta de que no se trata de un asunto menor. Importante también reconocer esta parte que, bueno, pues se está enfrentando y precisamente por eso ahí está, decíamos, esta dirección que se ha encargado, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, también junto con la Guardia Cibernética, una corporación al interior de la propia Guardia Nacional llamada así Guardia Cibernética. Te voy a rogar que nos vuelvas a compartir la estadística, la numeralia que nos comentaste para dimensionar un poco más a profundidad este fenómeno. Sí, destacan, decíamos, en cuanto a delitos de pornografía infantil, 1,786. 1,786 casos de pornografía. Sí, pornografía infantil, secuestro 703. Secuestro 700. Trata de personas 698. Personas desaparecidas 634. Fraude 426. Amenazas 252. Desaparición forzada 254. Y otros delitos 2,712. Aquí hay que hacer una aclaración. No quiere decir que este número sea también necesariamente el número total de víctimas, claro, sino de delitos que se buscaron cometer o se cometieron, pero finalmente, por ejemplo, en el caso, ¿no? Para que quede claro y no vayamos a dar una información que pueda generar cierta confusión. Por ejemplo, trata de personas, 698. No quiere decir que 698 personas hayan sido ya sustraídas para la trata de personas. Quiere decir que 698 personas fueron víctimas de delito de trata de personas por medio de así es, ¿cómo? Pues tratando de engancharla, independientemente de si se haya concretado o no este enganchamiento. Otro caso, por ejemplo, personas desaparecidas, 634. No quiere decir necesariamente que finalmente el delito se haya concluido en la desaparición de la propia persona, pero son delitos que buscaron hacerse desde las propias plataformas de cibernéticas. Que se hayan concluido no hemos llegado al detalle de esta información, pero esta información que genera ya la Guardia Nacional, pues sí nos da cuenta de que hay una actividad abierta de este tipo de delincuencia permanente en la propia web. Hay un dato que me parece sumamente preocupante y revelador, el nivel de casos de pornografía infantil. Estamos hablando de niños, de niñas que son pues, víctimas de engaños para pues, distribuir o ser sujeto
de imágenes de tipo sexual. Sí, que es que realmente indignante, realmente deleznable este tipo de todos los delitos, por supuesto, e incluso cometiéndose contra cualquier persona, pero Claro. tratándose de menores de edad, de niños, de niñas, adolescentes, pues es mayor la propia indignación que generan, es la comisión de estos delitos y por lo tanto también mayor el impacto social que tienen. Por eso decíamos, es importante no solamente meter en la misma bolsa completa todos los delitos de ciberdelincuencia que se cometen, sino especificar también, darle luz a aquellos que tienen como víctimas a los niños, a las niñas y a los adolescentes, a los menores de edad en términos generales. En el universo de delitos que se cometen con aplicaciones, con dispositivos, con tecnología cibernética, ¿qué tan significativo es el caso de los niños? En el caso de los niños, mi querido Sosimo, ¿cuántos delitos o cuántas carpetas de investigación tiene abiertas la Fiscalía? ¿Cuántos casos se ha investigado o está investigando o ha documentado la Guardia Nacional? ¿Cómo está el escenario con respecto a la totalidad de delitos? Fíjate, no tengo el dato de cuántos representan, tampoco de las carpetas que ya se hayan abierto. Lo que sí podemos nosotros señalar es de que estamos hablando de todo lo que hemos aquí estado señalando, estos delitos, que es pornografía infantil, trata de personas, fraude, personas desaparecidas, amenazas, desaparición forzada y otros delitos, pues estamos hablando de 7,465 casos. Wow. 7,465 casos de investigación cibernética. Esto a propósito de solicitudes de coadyuvancia con autoridades competentes. Es decir, estamos hablando de 7,465 casos que decíamos, algunos pueden tener una víctima o no, y otros varias víctimas. Claro. Ese es el asunto. Eso es a lo que todavía no llegamos en la propia información. De hecho, será pública la información que presente en su momento la propia Guardia Nacional. Es un buen instrumento también. Estamos nosotros aquí dando el adelanto a la información que nosotros tuvimos, pero en las próximas semanas habrá alguna, de acuerdo con lo que nos han dicho, una información pública al respecto, a ver qué tanta información en ese sentido tiene. Esto es muy importante y le voy a decir por qué, porque la propia revista Contralínea ha hecho un seguimiento muy importante de este tipo de casos ahora y antes también. Y estoy checando en la revista, en contralinea.com.mx, un reportaje que se publicó el año pasado precisamente, un reportaje de nuestro amigo José Reyes, a quien le mando un abrazote con mucho cariño, en el que daba cuenta de un universo de 5,000 carpetas de investigación por ciberdelitos que ya estaban en manos de la Fiscalía General de la República. Lo que tú nos comentas es que este universo ha crecido en un año, pues prácticamente en 2,500 casos. Así es. Y eso habla no solo de la expansión, de la peligrosidad, sino de la rapidez con la que este tipo de delitos puede reproducirse en nuestra sociedad. Sí, estamos hablando ahora de 7,465 y no obstante que hay este tipo de trabajo. Claro. Decíamos la Guardia Cibernética, claro. Hablábamos de esta Dirección General Científica al interior de la propia Guardia y también incluso la colaboración que hay con el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, de la Agregaduría de Investigaciones de Seguridad Interna de Estados Unidos. Claro. Con esta agregaduría se trabaja desde hace mucho tiempo, el propio FBI que decíamos, es decir, no obstante... Es un trabajo binacional. En este caso es un trabajo binacional y en ese sentido, pues también tendremos que señalar que la naturaleza de la web, de la red, pues sí dificulta la propia persecución de estos delitos. Y sin justificar, me parece que tienen que poner todavía más énfasis en este tipo de trabajo de la propia Guardia Nacional, sobre todo para este tipo de criminales que atentan, decíamos, contra pues, los más vulnerables de cualquier población, que son los menores de edad. Sí, porque además aquí hay un componente multinacional, una página web, un dispositivo pueden conectarse desde cualquier parte del mundo, incluso pueden ocultar su ubicación geográfica en el mundo con una serie de pues ahí retruécanos tecnológicos, y una persona que esté, por ejemplo, no sé, voy a aventurarme a decir un lugar, que alguien que esté en Hawái, pues puede estar tratando de obtener
fotografías íntimas de una niña que esté en Campeche o en Colima o en Chiapas, y la forma de perseguir estos delitos se complejiza, pues verdaderamente de manera significativa, Sosimo. Sí, y que para eso no hay todavía una coordinación importante entre las policías de todo el mundo. Sabemos que está, por ejemplo, la Interpol con determinadas características de trabajo, etcétera. Aquí lo que sí nos han podido también pues señalar es de que además de esta coordinación con el FBI, esta coordinación también con este Centro Nacional de Niños allá de Estados Unidos, también hay un operativo de salvación permanente denominado América, que se realiza en colaboración con autoridades del propio país, es decir, con los estados de la República, autoridades estatales, pero también con internacionales de todo el continente, precisamente para tratar de prevenir este tipo de delitos en materia de ciberseguridad y también prevenir los ciberdelitos. ¿Hay alguna identificación, pues por lo menos más clara, de cuáles son las redes o las plataformas donde se es más vulnerable a estos ataques? ¿Tenemos alguna noción? No, mira, de hecho, bueno, ya tradicionalmente lo hemos, en otras ocasiones que hemos platicado aquí, pues se sabe de manera muy clara el asunto de las computadoras, Claro. porque hay muchas capacidades que a veces algunos dispositivos no tienen y las propias computadoras sí. Por eso aquello de lo que se ha recomendado de que las propias computadoras tengan algún tipo de seguro que los padres le pongan a los niños, porque los niños en algún momento, niñas pueden estar solos en su propia habitación, etcétera, o en algún espacio a cualquier hora del día donde puedan recibir un mensaje de personas que se hagan pasar por niños, niñas y que en realidad son delincuentes. Entonces, es lo más, las propias capacidades que da la propia computadora es donde se podría encontrar la plataforma más peligrosa. Están los teléfonos celulares por la facilidad con la que también se puede uno comunicar llevándolos para todos lados. Sin embargo, las mayores capacidades, tanto pues para hacer el bien como para hacer el mal, pues se encuentran en las propias computadoras. Tengo aquí una serie de dudas muy inquietantes. Seguramente usted que nos está viendo también las comparte. Muchos tenemos hijos o sobrinos o sobrinas o hasta nietos, pues que son muy diestros en el uso de los dispositivos electrónicos, niños que se conectan, por ejemplo, a los videojuegos en línea. Y yo alguna vez he notado que a veces en los mismos videojuegos aparecen de repente 7, 8, 9 diferentes pantallas, pues que son como vínculos a juegos de mesa, a ese tipo de cosas. Pero a veces esos propios juegos o esas propias plataformas le piden a los niños que están jugando sus datos bancarios, datos de identidad, una fotografía, la propia plataforma. Y me pregunto si esto está contemplado en estas investigaciones, hasta dónde llega el nivel de investigaciones que lleva a cabo la Policía Cibernética y la Guardia Nacional, y qué tan seguros o qué tan protegidos podemos sentirnos de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, pues utilicen esas tecnologías, Sosimo. Sí, me parece que no hay una protección total, ni mucho menos. De hecho, no hay una protección medianamente aceptable. ¿En qué sentido? Ya lo comentabas tú hace un momento, puede ser este tipo de mensajes que están apareciendo mientras un niño está jugando para que le den clic acá, allá, supuestamente llevándote a juegos mucho más emocionantes, pues puede ser, como ya bien lo comentabas, de alguna persona, por decir solamente un lugar en Hawái, de alguna persona que esté tratando de obtener información de los propios niños, los que esté generando ese tipo de pantallas. ¿De qué manera uno combate a ese tipo de personas? Y bueno, Hawái probablemente por ser parte de Estados Unidos hay alguna posibilidad, pero imaginemos, por decir también solamente un lugar, Tombuctú o cualquier otro lugar, donde no hay incluso la posibilidad de coordinarse con autoridades de ese país. Entonces, por eso es tan peligroso. Claro. Este tipo de ventanas emergentes que empiezan a salir, porque no sabemos cuáles de ellas, de entrada lo que buscan, lo menos que pueden buscar es dinero. Es decir, si salen esas pantallas emergentes es para que te vayas a su página, para que les dejes una visita en el mejor de los casos. Claro. Ya esto puede ir creciendo, ¿no? Claro. Te pueden empezar a pedir información con el objetivo de defraudarte, claro. ¿no? Defraudar a la persona a través del niño. Ha habido casos de niños que incluso con las tarjetas de sus padres que también por ahí dejan, pues
dan datos, etcétera. Claro. Entonces, de entrada, pienso, ya una opinión en este caso particular, que en este caso no hay algo que sea medianamente seguro, sobre todo para los niños en la web, porque de acuerdo con los propios informes a los que hemos tenido acceso y que ya hemos también platicado aquí, es más peligrosa la calle del ciberespacio que incluso la calle de física, la realidad. Entonces, tú no sabes con qué te vas a encontrar precisamente en este caso. Lo has dicho muy bien. Además, hay una serie de nuevos delitos, y esto es muy importante, sobre todo para quienes ya no nacimos, digamos, con las computadoras en la mano, como las generaciones actuales. Le digo yo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras sobrinas, nuestros sobrinos, que están enfrentando una realidad muy distinta. Fenómenos como este que es el grooming, a ver si nos puedes ayudar a entenderlo, mi querido Sósimo, como el sexting, son modalidades de delitos nuevas, modalidades de peligro nuevas, que los más chiquitos, los más vulnerables, los más pequeños, pues están ahí expuestos, ¿no? Y que son delitos que se cometen a través de dispositivos, de computadoras, etcétera, tabletas, pues sobre los que, aunque no sepamos de tecnología, pues tenemos que tener por lo menos la noción para poder cuidar y poder advertir a nuestros pequeños, a nuestros niños, ¿no? Sí, sí, de hecho, esto que comentas tú del propio grooming, pues se trata precisamente pues de adultos que en posición de poder, simple y sencillamente por la propia edad, buscan aprovecharse de los niños para tener algún tipo de encuentro sexual. Es muy grave, por supuesto, muy indignante. O sea, el adulto se hace pasar como si fuera un niño. Ni siquiera necesariamente, sino simple y sencillamente de hecho, este delito nace no en la red, se traslada a la red, pero nace precisamente en la vida real, en la que pues un adulto que se hace pasar por amigo de un niño al que le da su confianza supuestamente, que lo impulsa para hacer determinadas cosas, pero él ya tenía una intención en realidad de ganarse la propia amistad del niño para después aprovecharse de él. Claro, como si lo fuera envolviendo, engatusando para que el niño haga niño lo que él o niña, quiere. así es. Uf. Y que ha implicado esta estrategia de este delincuente, de acuerdo con lo que se puede incluso buscar en la academia sobre este tipo de delitos, es que también le va quitando las redes de apoyo al propio niño, es decir, haciendo que lo va aislando para que solamente él sea la persona en la que supuestamente puede confiar, etcétera, etcétera. Le va quitando las redes de apoyo que pudiera tener. Esto que existía desde la realidad real, desde la realidad física, pues ha venido a trasladarse también al ciberespacio. En ese sentido, bueno, pues son precisamente adultos que no necesariamente tienen que fingir que son niños, pero que a través de la red, de juegos, de muchos instrumentos que ellos pueden irse haciendo de la propia red, pues terminan por abusar sexualmente de los niños. Tomando en cuenta las estadísticas que nos compartes de los delitos que tiene documentada la Guardia Nacional, supongo que el sexting será pues este vínculo con la pornografía infantil pues claro, el más sólido, ¿no? Sí, totalmente, pues el sexting, que es precisamente el estar intercambiando ya imágenes de contenido sexual. Exacto. Y que, bueno, pues sí se aprovechan precisamente del engaño, en este caso de los niños. Pues si hemos visto que esto ocurre con adultos, imaginemos también la vulnerabilidad en la que se encuentran los niños. Sobre todo porque muchos de ellos a veces no entienden las dimensiones, los alcances, las implicaciones de subir fotos, por ejemplo, desnudas, no tienen pues una noción de cuánto afecta a su fama pública, a su persona, a su nombre, pues el exhibirse de esta manera, y pueden fácilmente ser, pues eso, engatusados, ¿no? Sí, a su integridad, o sea, finalmente, no, son delitos, decíamos, deleznables, que si ocurren con adultos, pues los menores de edad están en una mayor vulnerabilidad.
Entonces, sí, o sea, están este tipo de delitos, están los otros, los que les piden, por ejemplo, que no tienen que ver con la cuestión de abuso sexual, pero que pueden tener, pues, con el propio fraude, claro, la extorsión, que la, decía, la, ¿no? la suplantación de identidad también. Claro. A veces a los niños les piden determinados delitos para que después, a nombre de sus padres, o incluso de los propios niños, pero generándoles una personalidad falsa de mayoría de edad, pues pedir algún tipo de crédito, etcétera. Porque hay que recordar, pues, qué es lo que piden también a los niños: direcciones, Claro. les piden también si es que pueden tener datos bancarios de sus padres, les piden además información personal de ellos, cómo se llaman, los nombres de sus padres, en qué trabajan, etcétera, que después es información que es utilizada para extorsionar o Claro. incluso para otro tipo de delitos que tienen que ver, por ejemplo, con el secuestro. Claro. ¿Cuándo van a publicar esta investigación, Sosimo? La semana siguiente. La semana pasada, búsquelo con Es que recordaras que siempre los periodistas decimos, ¿para cuándo es esto? ¿Para ayer? Para ayer, ¿no? Sí. Ya la tienes lista, la próxima semana la puede consultar semana, así es. la gente en contralinea.com.mx. Es un temazo que me parece que puede ayudarnos mucho a entender esta nueva realidad en la que vivimos y en la que viven, sobre todo, los más vulnerables, los niños, las niñas. Oye, Sosimo, pero además tienen ustedes en cartera otro asunto también muy importante, aprovechando esta charla. La UNAM se sigue moviendo, es un tema que ustedes no sueltan, y qué bueno que no lo suelten, porque prácticamente nadie está observando como se debe observar este fenómeno. La UNAM se está moviendo, la comunidad estudiantil se está moviendo, y de manera significativa no quieren, al menos que no quede ni constancia de que la élite que elige a la rectoría está completamente aislada, y quieren tomar parte y ser escuchados. Sí, Luis Guillermo, se trata de, como bien comentas, se está moviendo la comunidad universitaria, principalmente por el número que representa estudiantes, pero también, y de manera afortunada, están confluyendo en estos esfuerzos investigadores y profesores de la propia universidad. Estamos en medio de la elección, de este proceso para elegir a la persona que encabezará la rectoría en el próximo periodo. Y pues de manera desafortunada, ya habíamos platicado aquí de este asunto, Luis Guillermo, es que ya en esta pues casi última fase solamente pasaron ya aquellos candidatos, en su mayoría, que forman parte también de los propios grupos que controlan la UNAM desde hace mucho tiempo, de la burocracia dorada. Muchos de los ahora que quedaron ya como candidatos, pues son parte del propio gabinete, así por llamarlo de alguna manera, de la propia administración de Enrique Graue. Son funcionarios que están ahí ya desde hace tiempo, bien identificados con la burocracia dorada, claro, en su mayoría, pero habíamos ya comentado el caso de Ambrosio Velasco, una candidatura muy importante que fue dejada de lado, simple y sencillamente, ¿por qué? Pues no lo sabemos. Lo sabrá la Junta de Gobierno, que solamente son 15 personas quienes decidieron que pasaban estas personas a una siguiente fase. Bueno, teniendo eso de contexto, pues decíamos, la propia universidad se está moviendo porque al parecer no se contenta esta comunidad universitaria con que sean 15 notables, 15 personas notables los que elijan al representante de una comunidad de 450,000 personas. Entonces, hemos visto pues una candidatura, habría que señalarla, de Imanol Ordorica, saloneando, haciendo asambleas en las facultades, en los institutos, reuniéndose en auditorios, y que, bueno, pues ahora ha generado pues ya un reclamo, podríamos decir, una demanda a la propia Junta de Gobierno de la UNAM para que no sean solamente ellos los que elijan al rector. Están demandando un ejercicio inédito, que es la instalación de mesas de votación en una consulta para que la propia comunidad universitaria se exprese y diga a quién quiere en la rectoría, y segundo, también sobre si debe de haber reformas
para que los procesos de elección de autoridades sean más democráticos? Esto puede ser muy importante, sobre todo si logra concitar una participación mayoritaria de las comunidades estudiantiles y universitarias en general. Lo dices perfectamente claro. Históricamente, un grupo de notables, 15 personas, designa al rector de una comunidad de 450,000 personas. Estamos pues en una monarquía universitaria, mi querido Sosimo. Así es, estas personas erigidas como prácticamente el dedo de Dios, que era el que supuestamente decían que elegía al monarca, pues estas tiene 15 dedos en el caso de la UNAM, y son las que eligen al Nos van a venir a apedrear aquí por sacrílegos. Bueno, el asunto, Luis Guillermo, es que es importante porque la universidad tiene alrededor de 30 escuelas, facultades, colegios, claro, institutos, y decíamos la UNAM se está moviendo, porque en cada una de estas instancias universitarias habrá una urna los próximos días 25 y 26 de octubre. Quiere decir que no es ya un pequeño grupo el que se haya instaurado y decir vamos a poner una urna aquí en las islas o aquí en la explanada de Rectoría y vengan a votar. Estamos hablando ya de un esfuerzo mayor de estudiantes y maestros, profesores, investigadores, trabajadores, es decir, de los 3 sectores, claro, de la universidad, para instalar estas urnas en las explanadas de cada una de estas instancias, sean institutos, sean escuelas, facultades, colegios, van a estar ahí 2 días, el 25 y el 26, con estas urnas para que los estudiantes, las estudiantes y todos los demás integrantes de la comunidad universitaria se pronuncien y respondan a 2 preguntas. La primera de ellas, ¿estás de acuerdo en que la UNAM debe propiciar procesos informados, democráticos, transparentes e incluyentes en la elección de sus autoridades como primer paso para realizar cambios profundos y necesarios? Es la primera pregunta, que es prácticamente preguntarle a la comunidad universitaria si está de acuerdo con la democratización o no, claro, de la propia universidad. Y, Luis Guillermo, ya la segunda pregunta es que de manera, pues sí, directa, se exprese la persona con su voto, cuál de las 10 personas que están ya en la última fase final considera que debería ser la que encabece la rectoría. De manera textual la voy a leer. ¿Quién consideras que debe ocupar el cargo de rector o rectora durante el periodo 2023-2027? Esto con la posibilidad de mencionar algunos de los finalistas en el propio proceso. O sea, prácticamente es una elección para la propia, organizada por la comunidad universitaria, sobre quién quisiera que le represente. Decíamos que es un ejercicio inédito. Habrá que ver. No hay ningún antecedente. No hay ningún antecedente. En ninguna otra elección de rector. No. Y no obstante que ha habido candidatos muy importantes. El caso de Luis Javier Garrido, durante mucho tiempo, un candidato, digamos, de la comunidad universitaria que nunca fue tomado en cuenta por la Junta de Gobierno, y otros. Pero en este caso es importante porque por primera vez habrá una votación en ese sentido. Por supuesto que entre más votos haya, pues mayor fuerza moral, claro, habrá cuando se le diga a la Junta de Gobierno y le toquen la puerta y le digan, aquí tenemos estas urnas de la comunidad universitaria, expresándose primero porque los procesos sean más abiertos, más democráticos, no que seas tú, Junta de Gobierno, la única que designa en la soledad de sus discusiones quién debe ocupar los puestos en esta universidad. Y segundo, estas urnas respaldan mayoritariamente a determinado candidato o candidata a la rectoría. Entonces, de ahí a que la Junta de Gobierno asuma esos resultados, pues hay un largo trecho. Claro. Pero ya es un ejercicio importante y pienso, Luis Guillermo, que si hay posibilidades de que la Junta de Gobierno pudiera aceptar estos resultados, si es que son masivos. Por eso se están instalando prácticamente en todas las instancias de la propia universidad. Me parece que es un esfuerzo pues digno precisamente de analizarse, de comentarse y de difundirse. ¿Cuánta gente está involucrada en la organización de este ejercicio, Sosimo? ¿Tienes la idea? No tengo el dato, solamente lo que sí podría decirte, Luis Guillermo, es de que están en todas las instancias. Por eso es que han logrado que haya urnas
en cada uno de estas instancias, que son los institutos, escuelas, facultades, son alrededor de 30. Entonces estamos hablando de que durante los próximos miércoles y jueves 25 y 26 de octubre, la comunidad universitaria va a tener la oportunidad de opinar, uno, si quiere la democratización de la UNAM, dos, quién cree que pueda ser el próximo rector o la próxima rectora de la universidad. No hay ni siquiera en este momento ninguna posibilidad de que sea un ejercicio, digamos, que pueda ser tomado en cuenta por la rectoría, pero sí marcaría un precedente, ¿no? Claro, marcaría un precedente y habría que ver qué va a hacer la propia comunidad universitaria si es que es ignorada por parte de la Junta de Gobierno. Es decir, esto puede dar todavía para más, para una movilización estudiantil en tal sentido. De hecho, hoy hay, en estos momentos, en estas semanas, hay actividades políticas efervescentes en la propia universidad. Hay que recordar que la propia UNAM, las autoridades cerraron la universidad durante un tiempo, aduciendo esta supuestamente la plaga de esta chinches. Invasión de chinches solamente en recintos universitarios y que pues llevó precisamente para algunas facultades significó desmovilización, prácticamente todos a sus casas, no se enteren, no se informen, no pasa nada, pero otras comunidades ha ocurrido pues que se han empezado a involucrar en asuntos que tienen que ver con la propia vida estudiantil. En el caso de contaduría, después de que hubiera una especie de paro en realidad ahí impulsado por las autoridades, generó ya un movimiento estudiantil con otras características, un movimiento estudiantil auténtico que ahora está pues con demandas claras y que pues parece que podría involucrarse en este tipo de procesos. En el caso de la Facultad de Economía, con una suerte de cambios a los planes de estudios que se están todavía estudiando, pues también ha generado paros en la propia facultad, pero pienso que pues es el momento, es decir, es parte de lo que se está moviendo la comunidad estudiantil y ahora hay un ejercicio que es importante y no necesariamente porque pudieran decir, bueno, es que a lo mejor de los 10 candidatos que hay, no estamos totalmente de acuerdo con alguno, ¿no? Claro. No necesariamente, pero ya tan solo el abrir la propia participación universitaria a estos procesos democráticos y que no sean 15 personas, pues ya de suyo es importante. Es muy importante además porque estamos en medio del proceso, digamos, institucional, en el que se está dialogando con los finalistas, se está escuchando la propuesta de los finalistas y la comunidad universitaria prácticamente está al margen de esta decisión y de esta circunstancia, ¿no? Sí, es importante esto que comentas porque ¿de dónde la Junta de Gobierno dice que escucha a la propia comunidad, que palpa? Ella va a palpar, la Junta de Gobierno, el sentir de la comunidad universitaria. ¿Y qué es lo que hacen? Se organiza la propia burocracia dorada, pide firmas para impulsar a determinado candidato y firman ahí, pues muchos a regañadientes porque no tienen de otra. A eso se reduce la consulta de la propia Junta de Gobierno. En esta ocasión, pues es un ejercicio muy distinto. Se trata de urnas donde la gente va a ir a poder expresar si es parte de la comunidad universitaria. Platicaba el día de hoy con la doctora Teresa Rodríguez, ella socióloga y filósofa, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien es parte de quien está organizando este asunto. Y bueno, pues lo que ella explicaba es que podrá participar cualquier integrante de la comunidad universitaria, es decir, los 3 sectores. Y ella decía, los estudiantes con su número de cuenta, obviamente, porque de lo que se trata es de darle seriedad al propio proceso, que no después digan es que inflaron las cifras, etcétera. No, claro. Sí se pedirá el número de cuenta de estudiantes, de alumnos y alumnas, y también se les pedirá el número de trabajador, tanto en el caso de los docentes, trabajadores que son profesores e investigadores, y también trabajadores administrativos en el caso de los trabajadores manuales de la propia universidad. Entonces, todos podrán participar, pero sí habrá una acreditación que le dé respaldo, sustento a la propia consulta. Eso es muy importante porque también va a impactar directamente en la validez del proceso y en la forma en la que podríamos medir el involucramiento de los diferentes sectores de la universidad en la vida universitaria, qué tanto los estudiantes, qué tanto los académicos, qué tanto los trabajadores administrativos y de servicios de la universidad participan de la vida interna de
de la propia UNAM. Y me pregunto si hay alguna noción de quién está financiando o cómo se va a financiar este ejercicio, Sosimo. Sí, no, pues mira, en realidad, desde mi punto de vista, esto por supuesto al margen de lo que pudieran decir los propios organizadores, la verdad considero que no se necesitan realmente grandes recursos. Me acuerdo de aquellas épocas lejanas en que también era estudiante y activista en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues en realidad una urna lo que más requiere pues será pues, algunos cartulinas, etcétera, sí, algún proceso de fotocopias que se obtienen a veces hasta del boteo, etcétera, y que, con la participación de todos, más bien es la voluntad, la propia voluntad que tengan las propias personas de participar en el propio proceso. Eso es muy importante todo esto porque la propia resistencia, la propia reticencia sobre todo de las élites universitarias que no quieren perder el privilegio de ser quienes manden y dicten la vida universitaria, podría enfocarse en este tipo de cosas para desacreditar el ejercicio. Siempre hay que estar como atentos porque, mira, estamos hablando de una universidad que ha sido controlada por una élite, aquí lo hemos dicho infinidad de veces, y cualquier viento de cambio, y lo digo por experiencia como universitario, como estudiante antes y como profesor ahora, pues todo viento de cambio, pues prácticamente sofocado dentro de la universidad, precisamente para que no se pierda esta estructura elitista que ha dado sustento a estos grupos durante las últimas décadas, ¿no? Podemos incluso anticipar algo, Luis Guillermo, un sabotaje por parte de las autoridades a esta consulta. Totalmente. Un sabotaje, además, ¿cómo? Pues a lo mejor si ya no hay chinches va a haber otro tipo de plaga y entonces van a tener que cerrar las varias escuelas o facultades los días precisamente que va a haber la consulta, ¿no? Entonces, pues sí, tendrá mucho que ver con que la propia comunidad universitaria, que algunas de manera legítima decía están en lucha, pues también en ese sentido, pues convocar a que vaya la gente, si están en paro, pues que vaya la gente aunque sea a expresar su propia opinión del proceso que se está llevando a cabo y que pues todo con la idea de generar una consulta que además es legítima. Ayer hablábamos, Luis Guillermo, de cómo la comunidad universitaria rebasa a las propias autoridades ante varios hechos, ante varios fenómenos sociales. Pues ahora estamos viendo otro aspecto de la propia comunidad universitaria rebasando a sus propias autoridades en esto que es la elección de la persona que encabezará la rectoría en el próximo periodo. Entonces, estamos viendo a una comunidad universitaria pues rebasando a las autoridades, generando estos procesos democráticos a contracorriente de las propias autoridades universitarias. Sí podemos esperar algún tipo de sabotaje, de ninguneo a la propia consulta, pero si esta es masiva, si esta realmente se llenan las urnas, hay miles de participantes, creo que la propia autoridad universitaria tendrá al menos que reconocer la validez, me refiero como ejercicio democrático, la legitimidad del propio ejercicio. Y de alguna manera sentirse pues moralmente obligada a atender el llamado de la comunidad universitaria, ¿no? Sí, que esa es prácticamente la lucha de quienes están en esta convocatoria. Ya habíamos hablado ya hace tiempo de esta propia intención, incluso de la candidatura de Imanol Ordorica, de generar una consulta de ese tipo que obligara a la propia Junta de Gobierno a voltear, a ver a la realidad. Es decir, la Junta de Gobierno, pues en realidad decíamos, estas consultas las hace entre la propia élite. Y la propia élite universitaria es la que se dice, oye, ¿tú quién crees que esté bien para rectoría? ¿No? Pero es entre la propia élite. Aquí de lo que se trata es de que se haga sentir, de que se escuche la voz de la base estudiantil, académica y de trabajadores de la propia universidad. Esperemos, Luis Guillermo, que la propia comisión que está organizando esto, independientemente de que si es recibida o no por la Junta de Gobierno, pues que al menos den a conocer de manera muy clara los resultados a los medios de comunicación y a la sociedad en términos generales, porque sí resulta ya impostergable que la propia universidad, tan diversa, tan plural, tan en lucha que la hemos conocido, la comunidad universitaria, pues no se corresponda
con el tipo de autoridades que tiene, totalmente enquistadas ahí, antidemocráticas, sometidas a los poderes económicos y también políticos de los sexenios anteriores. Entonces, creo que es por eso un ejercicio importante y habría que ver qué va a hacer la comunidad universitaria con ese esfuerzo que ya hizo, si es que la Junta de Gobierno le dice, pues no, te cierro la puerta, no me interesa lo que hayas hecho. Habrá que ver también qué hace la propia comunidad universitaria con esa movilización que esté generando la próxima semana. Sósimo, y del lado institucional, del lado de esta cúpula que está definiendo o tratando de definir el futuro de la universidad, ¿cómo soplan los vientos? ¿Quién se menciona? ¿Quién está, digamos, pues más fuertemente señalada como el receptor del dedo divino de la Junta de Gobierno? ¿Quién suena? Pues mira, sí suena el caso de Álvarez y Casa. Y yo también es una alerta. De la cabeza de cerdo que hablábamos la semana pasada. Así es, sí, suena a él porque no obstante que es parte de estos círculos, de estos grupos, él también ha sido, al mismo tiempo es del grupo de poder de los ingenieros, a los que no les han prestado la rectoría, otras partes sí, pero la rectoría no se las han prestado ya desde hace algún tiempo. Entonces ellos podrían decir, bueno, ya nos toca, ¿no? No, y la propia burocracia dorada va a decir, bueno, no fue un médico, porque aquellos que dicen que los médicos ya tienen tantos años, no fue un científico, porque entre médicos y científicos ya tienen 50 años. Entonces ellos podrían decir, no, ahora fue un ingeniero, hay cambios, hay renovación, cuando la verdad son parte de la misma burocracia dorada. Y particularmente el caso de Álvarez y Casa es interesante porque pues es uno del ala dura de la derecha en la propia universidad. Por eso los trabajadores incluso le hicieron esa protesta con el de la cabeza de cerdo. Así es, porque se trata de un personaje que pues lo he visto incluso, lo hemos escuchado prácticamente también mentir en algunas de sus opiniones. Él fue el que dijo que los profesores de asignatura estaban muy bien pagados. Él fue el que dijo que para lo que trabajaban en la semana, que eran unas cuantas horas, pues se les pagaba muy bien. Cuando decíamos o está mintiendo o tiene un desconocimiento impresionante de lo que es el trabajo académico, porque solamente a los profesores de asignatura se les pagan las horas frente a grupo, las horas clase, y no todo lo que implica precisamente preparar esas clases, preparar un curso en términos generales, calificar exámenes, calificar tareas, es decir, actividades que son más allá de la propia aula y que tiene que hacer un profesor de asignatura. Es más, las propias asesorías que luego dan en tesis, etcétera. Todo eso que pues el señor dice que no hacen los demás trabajadores, que solamente los profesores de asignatura trabajan unas cuantas horas. Entonces, pues está hablando ya de entrada, me parece que él sabiendo que no se reduce a eso el trabajo de un profesor de asignatura, pues está incluso mintiendo para justificar eso, claro. Justificar la precarización en la que se encuentran los trabajadores, los profesores de asignatura, la inseguridad laboral en la que también se encuentran. Entonces, él de hecho se ha regodeado, ¿no?, de este término de la burocracia dorada que le ha endilgado la comunidad a esta élite, y él ha dicho que sí se siente parte de la comunidad, de la burocracia dorada, que de alguna manera se les tenía que llamar. Entonces, pues estamos viendo un personaje de esas características. Entonces, en ese sentido, no garantizaría ningún cambio, ningún aire de renovación. Sin embargo, él se presentaría como alguien que no viene de esos grupos, sino que viene del grupo de ingeniería. O sea, el gatopardismo total en la UNAM. Sí, totalmente. Entonces, se escucha a él. Yo considero que los otros no tienen muchas posibilidades porque otro médico a estas alturas sería como que muy mal visto por todos lados. Es decir, claro, otra vez el mismo grupo, claro, ya tienen en el poder desde el año 2000 y van a aventarse pues casi ya otros años más. De la comunidad, de los llamados de grupo, ¿no? La comunidad del grupo de ciencias, el grupo científico, podría haber alguna posibilidad, pero también considero que no es mucha. ¿En qué sentido? En que junto médicos como científicos, pues llevan más de 50 años en el poder. Fueron científicos los que metieron a la UNAM en el caso de la huelga, cuando trataron de implantar las cuotas en la propia universidad, el caso de Francisco Barnés,
Desde entonces, pues prácticamente entraron al relevo los médicos, pero también es otro de los grupos que ya están muy vistos en la propia universidad. Por eso creo que la propia cúpula universitaria podría decantarse por uno de los suyos, pero que no es del grupo Ciencias ni del grupo Medicina, sino del grupo Ingeniería. Pues ahí está el asunto, mi querido Sosimo. Iremos conociendo en los próximos días, las próximas semanas, cómo evoluciona este asunto. Nos resta simplemente darte las gracias por esta charla siempre magnífica con Sin Censura, en esta mesa de colaboración Sin Censura, Contralínea, mesa de investigación que yo en lo particular disfruto mucho y creo que ustedes también. Y pues compártenos las redes, los espacios de Sin Censura, de Contralínea, Miguel Sosimo. Sí, muchas gracias, Luis Guillermo. Solamente decirte que, al contrario, yo disfruto mucho y agradezco también la charla contigo, la charla con los demás compañeros y, por supuesto, agradezco mucho el trabajo del equipo de producción y saludo con mucho aprecio a la propia audiencia. Los detalles de lo que aquí platicamos los pueden encontrar en www.contralinea.com.mx. También les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Les invitamos a que pues, nos acompañen en el noticiero que tenemos de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía, Contralínea, periodismo de investigación. También que nos acompañen en la mesa de análisis, que ahí sostenemos los lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 y hasta las 2. Y, por supuesto, les agradecemos que nos acompañen en este espacio, Contralínea Sin Censura, de lunes a viernes, en punto de las 8 de la noche, desde las instalaciones y a través de las plataformas de nuestros compañeros de Sin Censura. Pues muchísimas gracias, Sosimo, y muchísimas gracias a usted que está aquí, que nos acompaña. Quédese, todavía falta la última parte de esta emisión y todavía queda algo bastante bueno. Acompáñenos, no se vaya, continuamos.